Tomás Zorzo, bienvenido a nuestro canal de Esotéricamente. La verdad que es un placer que nos hayas concedido un poco de tu tiempo para esta entrevista. Hola, hola Erika. Tomás, Gracias, por invitarme. Sí. ¿podrías contarnos un poco acerca de tu trayectoria dentro del mundo del yoga y las terapias alternativas y tradicionales? Bueno, a ver, es un largo camino. Yo empecé muy joven, empecé con 14 años de una forma autodidacta, porque mi hermano había traído un libro, él era escalador, y había traído un libro que se llamaba Yoga para jóvenes, y en aquella época en España pues no había yoga prácticamente nada, tenía yo 14 años y, y después lo retomé, lo dejé durante varios años y lo retomé ya con algo más intensidad a los 18 años. Y a los 19 o 20, no me acuerdo muy bien, me fui a Canadá porque a mí me interesaba el único yoga que era muy visible en aquella época era el yoga de Swami Vishnudevananda, que era un discípulo de Sivananda. Y entonces me interesó mucho su enseñanza y entonces me fui a Canadá y para formarme. Y entonces ya con 20 años, una cosa así, yo ya vine a España, tenía pendiente la mili, y, y bueno, continué con la práctica de yoga, luego ya me fui a la India y ahí tuve varios profesores. Me interesaban también los discípulos de Swami Sivananda, que estaban en el norte de India, y después empecé a practicar con Ambu, que era un discípulo de Aurobindo, y ese impactó mucho en mi vida porque encarnaba de alguna forma en su práctica y en su enseñanza todo el conocimiento del gran maestro Sri Aurobindo. Y, y tuve la suerte de poder practicar individualmente, él me enseñaba individualmente en su pequeña habitación que estaba en el ashram de Sri Aurobindo y estuve allí casi cerca de 2 meses practicando diariamente. Ahí aprendí muchísimo. Y después, pues ya había oído hablar de Patabi Joyce. En aquella época era desconocido el Astanga Yoga y al año siguiente, o no, 2 años después, volví a la India y ya empecé a practicar con Patabi Joyce. Y éramos solamente 3 alumnos, y 3 alumnos, fíjate tú, no, no Wow. había, no había estudiantes y eso impactó también mucho en mí por, por la práctica tan potente que era. Y yo era muy joven, tenía 24 años, una cosa así, 23, 24 años. Y entonces yo continué ya año tras año yendo a, a Mysore y practicando con Patabi Joyce año tras año durante casi 20 años sin parar. Y, y después, pues, a mí me interesaba también aplicar las enseñanzas a las diferentes personas, ¿no? Yo tenía alumnos que no eran muy jóvenes, que la Astanga Yoga les resultaba un poquito exigente, y a mí me interesaba aprender de otros maestros discípulos de Krishnamacharya. Había oído hablar de Krishnamacharya, era el maestro de Patabi Joyce, el maestro de Iyengar, el maestro de Sikachar. Entonces empecé a estudiar con los discípulos de Krishnamacharya, con la idea un poco de intentar integrar la enseñanza a la persona, a mis estudiantes, y que tenían diferentes estadios de la vida, tenían diferentes edades y diferentes problemáticas. Entonces empecé a estudiar con Iyengar durante un tiempo, iba a Mysore y después iba a Pune, donde estaba Iyengar. También estudié con Eji Mohan, que era un discípulo de Krishnamacharya y de Sikachar. Y estos fueron fundamentalmente mis bases en el yoga. Pero como me interesaba mucho también la psicoterapia, la psicología, pues me abrí un poco a otros espacios como la Gestalt. Ahí me formé en Gestalt, en bioenergética. Me interesaba mucho la psicoterapia y también fui mucho en Pune, iba mucho a Ashram de Osho. Entonces también ahí me formé. Y entonces ese ha sido un poquito mi enseñanza, mi aprendizaje, ¿no?
fue recoger... Wow, tienes un collage ahí de aprendizajes que me imagino, bueno, lo que es poder seguirte y bueno, yo tuve la oportunidad de dar 2 clases contigo, 2 talleres, de hacer 2 talleres y la verdad que me quedé profundamente enamorada de tu práctica y de cómo transmites la enseñanza. Por eso estaba que quería entrevistarte y tenía muchísimas ganas y estabas entre mi lista de mis top 10 a entrevistar. Así que bueno, vamos a sacarle jugo a esta entrevista y a todo lo que has absorbido a lo largo de todos estos años. Y bueno, mi primera pregunta sería, ¿cuál es tu perspectiva de cómo se enseña el yoga hoy en día? Bueno, un poco, a ver, la sociedad ha cambiado mucho. La sociedad ha ido cambiando y no lo sé, no sé si es para bien o para mal. Yo creo que todo es para bien, pero a veces el proceso no es lineal. Y entonces yo creo que ahora estamos en un momento de para abajo y luego subiremos porque aprendemos a través de las crisis, ¿no? Y a ver, ¿cómo se enseña ahora? A ver, Krishnamacharya dijo ya en 1933 en un libro que se llama Yoga Makaranda, que donde se basa la Astanga Yoga, dijo, llegará porque él estaba muy interesado en enseñar el yoga a los jóvenes de India, porque estaban mirando mucho a Inglaterra, ¿no? Estaba el colonialismo inglés y estaban mirando mucho a Inglaterra y entonces no apreciando su propia cultura. Entonces Krishnamacharya ya dijo en ese libro, llegará un momento en que vengan los occidentales, se apropien de nuestra cultura y luego nos la vendan. Qué fuerte. En 1933 o 34 Visionario escribió ese también. libro. Totalmente, sí. Y así es. Entonces, ¿qué pasa con la sociedad? Pues el yoga pues, se ha hecho un producto. Y entonces, en vez de una herramienta para el crecimiento y el desarrollo personal y como estaba en la antigüedad, pues se ha hecho un pequeño producto, se ha cogido una parte de una filosofía y de una psicología y filosofía que tiene miles de años de antigüedad y que el objetivo era la espiritualización y la realización y el contacto con lo divino y la transformación personal y se ha convertido pues en una herramienta, en un producto un poco para venderse, para bueno, es lo que hay, ¿no? Es el Inclusive de mundo moda, ¿no? sí, está de moda porque es un producto y si se vende Claro, se potencia por todos los medios. Fíjate tú que en la Astanga Yoga, cuando yo empecé, éramos 3 estudiantes y, sí. y era muy difícil enseñar. Pero fíjate tú, en el momento en que apareció Internet, porque en aquella época no había Internet, apareció Internet y empezaron a practicar personas como Madonna, Sting, esos fueron los que atrajo a muchos A las americanos masas, a las masas. Sí. Y claro. empezó en Mysore, que éramos durante muchos años, éramos un grupo pequeñísimo, practicantes de Astanga Yoga de 15 o 12, 15, 20 personas máximo. Eran todos los profesores del mundo que existían, éramos así, 15 o 12 o una cosa así. De pronto fue una avalancha, pero en cuestiones de año tras año, una avalancha. ¡Bum! ¡Bum! Entonces aquello fue imparable ya. Qué fuerte, ¿eh? Sí. Que también menuda experiencia el poder haber vivido eso de el poco interés o por pocos acerca del mundo del yoga y de repente toda una masa. Era difícil, viajar a la India era muy difícil, eran circunstancias, no había agua mineral, ¿sabes? No había elementos sencillos, entonces era muy fácil caer enfermo en aquella época, viajar era difícil, Claro, mm, pero era todo al mismo tiempo, entrar en una cultura milenaria, era muy atractiva, claro, no estaba modernizada, India no estaba modernizada como está ahora, no tenía polución como tiene ahora, que ahora es inmensa. sí. India creció muy rápido, en cuestión de pocos años creció,
o se occidentalizó inmediatamente en cuestión de pocos años. Sí, sí, sí. Sí, era lo que te iba a preguntar, si crees que el Occidente había tenido también algo que ver en ese crecimiento que tuvo la India. Bueno, yo creo que fue la política y la economía. India empezó a miraba a Occidente. India miró a Occidente y entonces, claro, pues le atraía, ¿no? Le atraía el estilo de vida occidental, la forma, la economía, la riqueza. Entonces ellos también anhelaban eso como cultura, ¿no? Era un país pobre, era un país con muchas dificultades, con muchas las castas, las enfermedades que tenían ahí. Bueno, y aún tienen, porque es un país de contrastes y de contradicciones, India. Ok, ¿sabes qué? Me gustaría rascarle un poquito más al tema de qué opinas de cómo se ha tratado el yoga en el Occidente. Sí, bueno, a ver, es que es difícil. A ver, por un lado, el que tanta gente practique yoga tiene ese punto positivo de que hay mucha gente que practica yoga, que se acerca al conocimiento que está ahí. ¿Qué ocurre? Que, a ver, eh, realmente el yoga no es para las masas. El yoga como filosofía, como psicología, como transformación personal, no es para las masas. Una porción pequeña de ellos están más interesados en el camino de la autorrealización y de la transformación personal. Hay una gran masa, debido a que el yoga se vende como un producto, pues bueno, pues, ¿qué haces? Yoga no, yo hago pilates. Y entonces se compara yoga con otro ejercicio físico. Se ha reducido simplemente a un ejercicio físico, a un culto al cuerpo también, una especie de narcisismo corporal muy fuerte, ¿sabes? Porque el yoga, pues lo que se busca es, hombre, pues así estás en forma y la imagen que das al mundo exterior El y postureo. el postureo y todo esto, eso lo ves en las redes sociales, todo eso, porque, a ver, la sociedad es narcisista, muy narcisista, Sí, donde está centrada solo en la imagen de la persona y la imagen y cómo lo proyectas hacia los demás. Entonces, claro, todo lo que toca lo transforma. O sea, entonces, el yoga, todo lo que toca lo va a transformar. No importa que venga Jesús aquí y que enseñe de nuevo el cristianismo, que al poco tiempo se volverá otra vez a hacer un producto para vender la iluminación cristiana. Es sí. así, es así, es la naturaleza. Por eso es importante que haya discriminación, que las personas discriminen, que haya aspiración, anhelo por conocimiento, por crecer, por cambiarse uno, por transformarse, porque claro, la sociedad no va a cambiar si el hombre individualmente no cambia. Claro. Entonces, bueno, por un lado, aunque sí sea ese punto narcisista del cual hablas, que llegue el yoga a la vida de cualquier persona es un impacto positivo. Sí, sí, en general. Pero bueno, también tiene sus riesgos, ¿eh? Porque el yoga tiene, y eso quizá podemos hablar durante esta entrevista, tiene la propia práctica de asanas, hablando yoga, reduciéndole al concepto de posturas, de asanas, etcétera, ¿no? Tiene sus riesgos, porque hay prácticas como la Astanga Yoga que tienen mucha exigencia, Mm. que tiene posiciones que a veces pueden ser, que no es, que hay que adaptarlas a la persona, depende de la edad. Entonces, si se practica sin que quien te lo transmite no sea un profesor competente, que sepa lo que hace y que el objetivo es ayudar a la persona, ayudar a la persona y a que la persona tenga salud, mejor salud y mayor paz y mayor bienestar y mayor felicidad, si el propósito no es ese, incluso la práctica puede ser perjudicial, te puede hacer Sí, daño. totalmente. Bueno, yo tengo la experiencia llevo 6 años aquí en Panamá y llevo unos 15 años practicando yoga, no Ashtanga tal cual, pero durante 2 años practiqué Ashtanga.
Así que también he pasado por Iyengar, he pasado por Hatha, he pasado por Vinyasa, he pasado así por muchas como ramas del yoga, por muchos tipos. Y cuando llegué a Panamá, llegué con una idea de un yoga adaptado a la persona, no de una persona adaptada a lo que es una práctica de yoga. Y la verdad que me di de bruces, porque lo que hay aquí es, en general, el postureo, es como que las imágenes que se tienen de los top profesores de yoga de Panamá son los que hacen una, no una práctica más integral, sino una postura más avanzada o algo así. Y pues sí, la verdad fue bastante decepcionante el encontrarme con todo eso aquí en Panamá. Y en Mm, parte por eso mi interés de entrevistarte, porque sé que aparte de la formación que tienes de Ashtanga, tú integras varias cosas en lo que es una práctica de yoga. Entonces me gustaría saber qué ingredientes integras en una práctica tuya, Tomás. ya. A ver, mira, es una pregunta, o sea, lo que has dicho es muy interesante. A ver, Krishnamacharya decía algo, enseña lo que tú conoces, pero lo que es bueno para el otro. Claro, Porque no, lo que es bueno para ti no significa que sea bueno para el otro. Entonces, es muy importante, y él ponía ejemplo de que es muy importante mm, adaptar la práctica a la persona. Y la persona es algo complejo. Implica, por ejemplo, el lugar donde vive, no es lo mismo un lugar frío que un lugar caliente. No es lo mismo enseñar en el trópico que enseñar en Finlandia. Eh, Depende un poco de la edad de la persona, si la persona es obesa o es una persona que es muy delgada. Depende de su estado psicológico también. Depende de muchos factores de tipo de trabajo que tenga, de su energía vital, de su capacidad de concentración que tenga la persona. Entonces, ¿qué ocurre? Que el yoga se ha reducido exclusivamente hacia hacer asanas, posturas, sí. no al efecto del bienestar. Entonces, el yoga es solo posturas y en en muchas escuelas lo que se ha hecho es elevar las asanas a una especie de altar y de una especie de ídolo y ahí darle un poquito de rezos y plegarias para ver si te salen las posturas difíciles, más luego muchos de los profesores lo que hacen es circo, ¿no? Guruji decía, Patabi Joyce decía, no, circus yoga, no, no here, ¿no? Si, por ejemplo, ibas a practicar con él y de pronto empezabas tú a hacer un poco show off, ¿no? Empezabas así un poquito a mostrarte así y él te lo cortaba rápidamente. Batman, you do practice, no circus. Entonces eso era lo bueno de tener una relación cercana con un maestro cuando éramos pocos estudiantes. Entonces Guruji realmente nos educó y nos frustró mucho. A ver, esas tendencias narcisistas que el ser humano tiene, pues Guruji Patabi Joy nos lo quitaba, ¿eh? Nos lo quitaba, o sea, nos frustraba Les enormemente. cortaba el ego de Total, tajo. totalmente. Entonces, es muy importante que Krishnamacharya se basa en la necesidad de adaptar la práctica a la persona. Es muy importante eso. Y que la persona, el objetivo es la salud. Y la salud es un estado integral de la persona. El ser humano es más que cuerpo. Es a Claro. veces, es a veces estados psicológicos, emociones, a veces no duerme la persona y tú o tiene problemas incluso de orden fisiológico y dices, oye, que lo que necesitas es cuidado de la alimentación, más las asanas, ciertas asanas que le ayuden a tratar ciertos problemas. Eh, eh, es decir, hay que adaptar la práctica, ver a la persona, ver la necesidad de la persona y entonces Krishnamacharya se basaba en tres principios. Uno es diferenciación, hay que diferenciar. Otro es adaptar
y otro es aplicar, la aplicación. Entonces, primero diferenciar a la persona, ¿eh? Luego adaptar las asanas y el pranayama o otras herramientas, incluso puede haber hasta canto de mantras, mantra yoga, etcétera, ¿no? A la persona y aplicar las diferentes herramientas a esa persona. Entonces, esos tres elementos, claro, ¿qué ocurre? Que tal como se enseña ahora, es al revés. Es decir, esto es una práctica y como pensando que las asanas, los beneficios vienen de la práctica de asanas, no de la funcionalidad. Claro. Entonces dices, no, a ver, ¿cuál es la función de esta asana? Desarrollar fuerza, flexibilidad en la columna vertebral. Vale, pero tal como está esta asana, para una determinada persona que tenga determinados problemas, pues esta asana no le viene tan bien como una variación. Ya. Variarle porque, yo qué sé, pues entonces, ¿qué ocurre? Que si el enseñante es muy rígido, pues lo que hace es intentar que el estudiante se adapte a la postura y así se generan lesiones. Esa es la causa de las lesiones. Sí, sí. Es He visto muchos casos sí, de top aquí en Panamá lesionando a personas porque la práctica justamente es rígida, intentan que la persona llegue al tope de lo que es la sana, no ni siquiera de sus propias posibilidades. Y porque fíjate que Krishnamacharya era médico también, médico ayurvédico. ¿Entiendes? Era médico. Entonces, no era solo un yogi que enseñaba sanas, no, decía, no, las sanas y la medicina van juntos. Hay que ayudar, porque el objetivo es la salud. claro, La salud es el estado a nivel espiritual, la salud es paz. Entonces, te acerca la práctica de yoga al estado de paz. Entonces, claro, por ejemplo, puede ser prácticas más expansivas o al revés, o más tranquilizantes. Si tú sufres, por ejemplo, de prisa, de ansiedad, no duermes por la noche, tu vida es muy agitada, muy activa, estás caminando todo el día, igual lo que necesitas es, al final del día, un tipo de práctica que te relaje, claro, flexiones hacia adelante, largas expiraciones, pranayama que ayude a eso. Si al revés, eres una persona que tiende a la depresión, porque no te mueves, porque eres una persona muy tímida, porque entonces igual una práctica expansiva, más dinámica, más vigorosa, con arqueos hacia atrás, que te abran el pecho, eso te puede ayudar a eliminar y a curar eso. Pero esa misma práctica a una persona que sufre de ansiedad le genera más ansiedad. claro, sí, por supuesto. Entonces, claro, hay que adaptar un poco, ver lo que el estudiante necesita y adaptar eso. O sea que eres una especie de rayos X, en una práctica con muchos estudiantes puedes ver a cada persona por separado y saber qué es lo adecuado para esa persona, digamos. Sí, sí, más o menos sí, lo vas viendo, ¿no? Que esto es lo que es como un médico cuando lleva muchos años, ya te ve, te mira y ya te puede ver incluso, te coge el pulso, te toca la mano, tal, y ya más o menos puede ver si tienes algún problema, ¿no? Bueno, uno va desarrollando esa sensibilidad con el tiempo, sí. Claro, Y luego con tu propia práctica personal, porque claro, tú no estás tampoco siempre con el mismo estado vital y en el exacto. estado mental. Y entonces dices, uy, esta práctica que acabo de hacer ahora con estos pranayamas que mi maestro me ha recomendado, ¡jo, qué bien me sienta así! Pero esta misma práctica por la noche, oye, que no he dormido hasta las 2 de la mañana. Claro, hiperestimulado, ¿no? Claro, Por la noche. puedes hiperestimularte o puedes... Entonces influyen muchos factores. Por ejemplo, en España el tipo de vida ya conoces, nos acostamos muy tarde Sí, y nos levantamos muy tarde. Entonces,
por ejemplo, pues la gente cuando va a yoga, viene a clases de yoga, es más bien por la tarde, noche. Yo Claro. la última hora de la práctica, de la clase, es a las 8:30 de la noche. Terminan la gente a las 10 de la noche y luego se van a casa y cenan. Pero eso es el Sí. estilo de vida que tiene España. Sí, Panamá es totalmente diferente. En Panamá madrugamos mucho y el día empieza ya a las 6 de la mañana. Sientes todo el movimiento que hay en la calle y la gente quiere hacer ejercicio o practicar lo que sea que practique antes de irse a trabajar. Entonces es un estilo totalmente diferente. Comemos más ligero, menos sobremesa. Aquí la sobremesa casi es nula, o sea, en comparación a lo que es España. Y sí, definitivamente que lo que es guiar una práctica de yoga en España o a la gente, a los españoles, es muy diferente que guiarla aquí en Panamá a los panameños. Claro, claro. Por eso Krishnamacharya hablaba de esa, el lugar, de esa. El lugar es muy importante. ¿A quién en qué lugar enseñas? Y a quién va, y luego deja, que es si la persona es obesa o es delgada o, ¿sabes? Es la edad de la persona, el estadio de vida en la que la persona vive. No es lo mismo un chaval joven de 25 años. Entonces, claro, la práctica es más dinámica. Astanga Yoga les viene muy bien. Pero luego, por ejemplo, una persona de 70 años que lo que busca es igual un estado más de sosiego, de tranquilidad, de un poco de moverse, pero lo que quiere es encontrar no sé, una reflexión incluso espiritual, pues igual la práctica hay que adaptarlas, hay que utilizar otras herramientas. Por supuesto. Eso me lleva a mi siguiente pregunta, Tomás. ¿Qué beneficios tiene practicar este tipo de Ashtanga que propones, que es más integral? ¿Y qué contraindicaciones tiene el practicar Ashtanga, por ejemplo? Vamos a hablar de Ashtanga específicamente, de una manera, bueno, más purista, menos holística. Bueno, a ver, no, yo soy bastante, a ver, cuando yo enseño varias clases diferentes. Cuando enseño Ashtanga Yoga, lo que hago es a la gente joven o en buen estado de salud, que quieren practicar una práctica dinámica y vigorosa, yo les enseño Ashtanga Yoga. Y se vienen a las clases de Ashtanga Yoga. Y entonces, cuando yo enseño Ashtanga Yoga, yo les enseño viendo un poco sus dificultades, si son dificultades causadas por falta de flexibilidad, entonces, bueno, tienen que trabajar progresivamente, o son dificultades estructurales. Por ejemplo, hay personas por el hecho a veces de la propia anatomía del cuerpo. Nosotros somos diferentes a los indios. Los indios en general tienen miembros muy largos y luego, como están más acostumbrados a sentarse en el suelo, sus rodillas son más flexibles. Mm. Pero, por ejemplo, hay personas en Occidente que, bien sea por los hábitos o incluso estructuralmente, las rodillas no son muy flexibles. Entonces, si a una persona se le fuerza a hacer, a esa persona se le fuerza a hacer posturas como el loto, Marichasanade, es posible que acabe lesionándoles el menisco. Claro. Entonces, hay que adaptar eso. Pero luego yo tengo otro grupo de estudiantes donde enseño más a Krishnamacharya cuando él enseñaba también a esos estadios de la vida. Entonces yo enseño de forma diferente. Cojo a las personas por grupos, a veces por edad, por objetivos, por propósitos. Y dice, es que yo quiero hacer Ashtanga Yoga, sí, pero... y tiene la persona, nunca ha hecho nada, 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 y tiene 68 años o 70, y tiene diabetes, problemas renales, yo qué sé, colesterol hasta tal, y digo yo, pues no, mira, tú lo que necesitas es este tipo. Pero es que a mí yo quiero hacerlo, sí, pero no debes hacerlo. Claro. Entonces, enseñar al estudiante que una cosa es lo que quiere el estudiante hacer y otra cosa es lo que debe hacer. Claro, sí. Y entonces, como Guiarlos, profesor, guiarlos de alguna claro, guiar. manera, para eso estás, como instructor, como guía de una práctica, no Fíjate, solamente, Iyengar sí, hizo lo mismo. Iyengar enseñaba Sangha Yoga cuando empezó a enseñar. Era Sangha Yoga.
Era la secuencia que él había aprendido de su maestro. Sí. Pero él cuenta que debido a que a sus propios alumnos empezaron a hacer mayores, empezaban a dejar de venir a clase, no querían saltar tanto. Entonces él empezó a desarrollar el método Iyengar, que es más estático, más estructural, más anatómico, pero fue un proceso evolutivo que él descubrió fruto de que sus estudiantes le enseñaron. Él cuenta así. Les enseñaron, es decir, si yo sigo enseñando lo que he aprendido cuando tenía 15 años, cuando a esta persona que tiene ahora 45, esto ya no le interesa, Claro, y porque no le sería un hace poco bien. rígido también, o sea, sería poco flexible y poco adaptable a lo que sus mismos estudiantes le van pidiendo de alguna manera o van Claro. necesitando. Claro, claro. Entonces tú ves, las clases de Astanga Yoga son gente muy joven, 25, 30, 35 años, pero no hay, es muy raro encontrar a un practicante de 65 años, 70 años, si no ha practicado ya anteriormente cuando era joven Astanga Yoga. Es muy difícil. Y además, incluso no le quiero que le haga bien, porque Krishnamacharya daba mucha importancia al estadio de la vida. Cuando una persona tiene responsabilidades en la vida, necesita la mente en un estado muy tranquilo, porque necesita tomar decisiones que impliquen a veces, bueno, a veces cosas muy importantes, ¿no? Entonces, si tienes familia, tienes responsabilidades políticas o sociales, o eres profesor de un instituto, tú necesitas tener la mente muy calmada. Entonces, Krishnamacharya decía, para ese estadio de la vida, tan importante como las asanas es el pranayama. Claro, sí. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Que en Occidente, como el pranayama implica muchos alimentos, como es, el pranayama te sana a nivel emocional. Es un puente, es como una conexión, ¿no? También Sí. entre la mente y las emociones. Bueno, yo lo veo, por lo menos en mí cuando lo practico. Entonces es una herramienta que sana el mundo emocional, pero ¿sabes lo que ocurre? Que a veces el ser humano implica una terapia psicológica y a Claro. veces la persona le cuesta trabajar con la respiración porque el mundo emocional hay muchas cosas inconclusas dentro de, y cuando se pone a sentarse y se para, esas cosas inconclusas que están dentro salen para afuera y la persona no quiere confrontarse y prefiere hacer asanas que no le implica pararse, sentarse, sentirse, observar cómo la persona respira, ver las dificultades que tienes en alargar la expiración, en regular el ritmo respiratorio, porque, ay, que me da ansiedad. Claro, porque tienes ansiedad, no es que te dé ansiedad, es que ya tienes la ansiedad. Es Y que te el la saca a pranayama flote, te lo compone. te lo hace más evidente, ¿no? Exactamente, te lo hace más evidente, sí. Sí, Sí. sí. Fíjate que es lo que creo que, por lo menos que aquí, bueno, no sé si hablar del occidente, hablar solamente de Panamá, pero que hace falta ese proceso de autoobservación que da también, por ejemplo, los otros elementos importantes dentro del mundo del yoga, que no son solo la práctica de asanas, que puede ser también un pranayama, que puede ser una meditación, que puede ser una relajación, o sea, todo eso para mí hace una práctica completa. Total, totalmente. Por ejemplo, mira, hay una herramienta, claro que esta diferencia del yoga tradicional, antiguo, milenario, que se daba en la India, al yoga de ahora, ¿no? El objetivo del yoga, incluso está presentado en los textos, Yoga Sutras de Patanjali, el Bhagavad Gita, etcétera, etcétera, Upanishads, todo esto es descubrir quién eres. Claro. Y qué haces en este mundo aquí. ¿Por qué has caído aquí? ¿Y qué sentido tiene tu existencia? ¿Para qué vives? Entonces, esto es algo que los antiguos lo tenían muy claro. Toda la práctica de yoga, el objetivo era este. Era más tenía un contenido psicológico y más que físico. Físico, fíjate, empieza en los textos
que hablan de asanas son del siglo XVII. Hatha Yoga, o de finales del XVI-XVII. Hatha Yoga Pradipika y el Gerald Samhita, esos son los más antiguos, que hablan de asanas. Anterior, los textos tradicionales del yoga no hablan de asanas, solo las asanas de meditación, Baddha Konasana, Sukhasana o sí, posturas de loto, etcétera, ¿no? Padmasana, etcétera. Pero es a partir del siglo XVII, más o menos, que aparece las asanas como una forma de ayudar a este proceso meditativo. Entonces, este proceso meditativo, el objetivo es la autorrealización. Ok. Dice, mira, en los Yoga Sutras dice, Yoga Chitta Vritti Nirodha, lo define Patanjali. Yoga es parar la mente pensante. Ya, la mente. La mente pensante, no la mente. Porque la mente tiene muchos planos y hay partes de la mente que son adecuados. No, la mente pensante. La mente que distorsiona la realidad. Entonces, Okay. que lo que vemos no lo vemos, lo interpretamos. Y eso que interpretamos va en función un poco de nuestro estado mental. Ya. O sea, si por ejemplo, yo que sé, no sé, uno cuando era pequeño has ido al mar y has tenido, por ejemplo, una experiencia en el mar, en el océano, de que casi te ahogas, cada vez que vas al mar, después ya no ves el mar como mar, ves tu experiencia en el mar. Por lo tanto, el mar ya está condicionado por tu percepción. No ves el mar, ves. Entonces, tal como vemos el mundo, como no tenemos la mente totalmente limpia, sino cargada por experiencias del pasado, traumas, vivencias, vasanas, samskaras, que se dice, impactos que tienes en la vida, etcétera, pues cuando ves, lo ves en función un poquito del lente que estás mirando. Si el Lo lente ves está sucio, teñido por lo ves esas teñido. experiencias y por esas vivencias, ¿no? Claro. Entonces dice, cuando la mente entra en un estado de total calma, que se llama Nirodha, Yoga Chitta Vritti Nirodha, que es un estado de paz. Podríamos definirlo como paz. Dice, entonces, el que percibe, el perceptor, Tada Drastuhu Swarupea Vastanam, el que percibe, el que está detrás, es decir, que la mente no es la persona. La mente es un instrumento con el cual la persona percibe. Entonces, el que está detrás descansa en su ser, en el ahora, es en el aquí y en el ahora, descansa. Entonces eso se llama autorrealización. Es un estado casi de trance, en el sentido de descubrir tu esencia. Entonces la práctica yoga es en estos sutras lo explica claramente, que es para encontrarte con tu ser, con tu esencia. Y desde ahí funcionar en la vida. No funcionar desde la mente pensante, que la mente pensante nos distorsiona, sino desde el ser, desde la conciencia del ser, que es la que tiene luz. Que es casi lo que hacemos, que es a lo que estamos acostumbrados, a lo que nos lleva la inercia de alguna manera, ¿no? Claro, la mente pensante es la mente de la cultura, de las experiencias, de la familia, de la educación, de la sociedad. Ok. Pues mira, y dentro de lo que es tu camino andado, ¿cuál es la manera correcta? Danos la clave de la manera correcta de transmitir el yoga. Bueno, a ver, yo para mí, en mi experiencia personal, yo lo que creo que hay que ser honesto. Honesto significa que lo que enseñas lo vives. Okay. ¿Entiendes? Lo que enseñas y sincero en esta búsqueda. Porque el problema de esta mente es la fragmentación. Es que estamos fragmentados como sociedad, como personas, como humanos. Es decir, yo pienso una cosa, siento otra y hago lo contrario.
Sí, desalineados, Desalineado descentrados. totalmente, descentrado. Entonces, primero descubrir que aunque tú seas un profesor de yoga, eres una persona normal. No te subas al pedestal. Claro, Primero, no sí, te subas al pedestal porque aunque la gente te siga y aunque seas muy persona muy conocido en, en la sociedad o en las redes sociales, eh, esto lo pones de cara cerca de la enfermedad y de la muerte, ahora de la pandemia, y no eres nadie. sí, es cierto. No eres nadie. Entonces, ponerte en perspectiva. Después, intentar, de alguna forma, pues bueno, ser sincero en esta búsqueda, intentar, yo qué sé, tú como ser humano crecer, desarrollarte, y después desde ese espacio tratar de transmitir lo que eres, lo que enseñas, con las herramientas que tienes, pero adaptadas a la persona. ¿Sabes? Hay que decir, bueno, yo tengo esas herramientas. Conozco esto es lo que conozco, no conozco más. Pero esto que conozco es un plato. Hay gente que, y en este plato tiene gluten, hay gente que no come que el gluten le hace mal. Claro. Yo tengo que darme cuenta de que entonces, bueno, este plato tengo que enseñarlo sin gluten, porque aquí le hace daño, le hace indigestión. Entonces, para mí es importante eso. Importante es humildad en ese aspecto y después enseñar y tratar al estudiante como si fuera un amigo tuyo, no un cliente, ¿sabes? No un cliente, un Sí, amigo. Es un hace ser una como, gran diferencia. claro, es un ser como tú, Claro. que está en búsqueda como tú. Eso es bajarse del pedestal también, de alguna Claro, manera, ¿no? claro. Sí. Ok. Wow, me encanta tu perspectiva. De verdad que es muy enriquecedora. Bueno, mira, Tomás, llegamos al punto en donde tengo tres preguntas fijas que le pregunto a todos mis entrevistados. Así que vamos a por ellas y me gustaría saber cuál fue el punto de inflexión en tu vida que te hizo iniciar este viaje dentro de las terapias. ¿Hay algún punto en especial? Bueno, sí, a ver, primero, cuando yo tenía 14 años, primero te das cuenta, cuando miras que hay un anhelo, una búsqueda, ya desde pequeño. Y eso tú te das cuenta, que yo qué sé, yo recuerdo ya incluso de muy pequeñito, hay una búsqueda. Lo que pasa es que no sabes cómo la sociedad no te ofrece los caminos, entonces, pero hay una búsqueda, hay una llamada. Y cuando mi hermano, que yo admiraba porque era un super mega escalador español, era number one, que había escalado las montañas más difíciles de España y los invernales más difíciles. Entonces, trajo este libro que se llamaba Yoga para Jóvenes, de García Salve, que era un cura, pero que todavía yo a veces digo yo, pero si ya no hay libros como estos, madre mía, tan bueno, ¿no? Con estos mensajes tan potentes. Yo no entendía nada, pero yo miraba, yo miraba y miraba y hacía. ¿Qué ocurrió? Que yo tenía 14 años, que me sentó tan bien, porque nos levantamos a las 7 de la mañana, mi hermano y yo, a practicar, antes de ir al colegio. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que fue un año que saqué las mejores notas y donde yo mejor me sentí. Vaya. Yo tenía, entonces me sentí muy bien. Pero luego, claro, entré en la adolescencia y haces ahí una caída, ¡pum! Y en esa adolescencia, pues bueno, me cogió con las revueltas políticas de España, ¿sabes? El franquismo, la democracia, que la lucha por la democracia. Y yo me metí un poquito en eso, en ese mundo que tenía 16 años, de luchar por la democracia, todo eso. El caso es que, pues, Un poco de rebeldía. esa rebeldía, pues me cogió la policía y me detuvo la policía franquista, era una cuestión de política, ideológica, y entonces estuve unos días, bueno, casi un mes en cárcel, hasta que salió un juicio que me amnistiaron, porque aquello era
era simplemente nada. Yo tenía 16 años, ¿eh? Y no había hecho nada. No había hecho nada, pero nada. Pero en aquella época España era así. España no, una falta de democracia absoluta, ¿no? Pero eso provocó en mí una especie de dolor muy fuerte y de angustia muy fuerte. Claro, y yo necesitaba terapia porque era un adolescente. Y yo necesitaba un psicólogo, pero claro, mis padres no sabían tampoco, ni tenían conocimiento, ni nada. Y entonces yo mismo me empecé a gestionar aquello que yo tenía 14 años, que me había sentado tan bien. Dije yo, pues por aquí es el camino. Y yo empecé otra vez a practicar yoga. Mi hermana me dio otra vez otro libro, que era el libro de yoga de Swami Vishnu y me enamoró aquello. Y dije yo, esto es mi camino. Y entonces yo ya empecé a practicar con intensidad hasta que decidí aprender inglés, me fui a Inglaterra, entonces luego me voy a Canadá, estoy varios meses en Canadá junto a este maestro, aprendiendo, y aquello ya me fui sanando. Me fui limpiando de toda la historia también que había vivido y del rollo ideológicos, ¿no? Y entonces esos rollos me fui limpiando y encontrando un camino en mi vida, ¿no? Así Pero fue. qué interesante cómo lo que parece o puede parecer un evento negativo en la vida de uno puede tener un impacto totalmente positivo, un antes y un después, ¿eh? Total, total, total. Sí, y menudo el papel de tus hermanos, el rol que juegan ahí en tu evolución dentro del yoga y de las terapias. Fíjate, sí, sí. Además, por eso, una de las cosas que he aprendido en mi vida es que la vida te vive. O sea, aunque uno cree que es el que toma las decisiones, bueno, en cierta comillas sí, pero entre comillas, ¿no? Pero realmente la existencia te pone en unas circunstancias que, que te empujan a vivir ciertas cosas que esa posteriori es cuando ya las has vivido o cuando lo estás pensando, cuando dices, es que yo pienso o yo hago, pero no, primero se ha producido una situación sobre la cual uno no ha tenido ningún control y después has reaccionado basado en tus basanas y samskaras, impresiones y Claro. tu historia personal, y después es lo que te hace ser como eres. Por eso al final, cuando uno se da cuenta que la vida te va viviendo en ese aspecto, se produce una liberación del juicio contra uno mismo y contra los demás, en el sentido de mi orgullo, porque dices, a ver, yo que si no he hecho nada, si las circunstancias que han venido y me han favorecido a este nivel, si las cosas Claro. han salido y los demás te aplauden, o de culpa, dice, güey, pues tampoco, porque mira, las cosas te han empujado en esa dirección y tú no has podido hacer nada. No, y te Y hacen ser como eres, como dices tú, pero ese ser como eres también va transformándose con el paso del tiempo, o sea, va constantemente cambiando y evolucionando. No claro, eres la misma persona que vivió esas experiencias, que la misma persona que eres hoy en día, ni que la que vas a ser mañana. claro, así es. Sí. Y entonces eso te permite no juzgar al otro, porque el otro está como tú. Claro. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Es que por eso es muy importante en ese aspecto, y eso es un despertar también que te hace que la vida, te lo da la vida. Y en ese aspecto de despertar es que te das cuenta de que hay que diferenciar la historia que pasa a Tomás de lo que es Tomás. Claro. Las cosas pasan a Tomás, pero Tomás es Tomás. Y Tomás, yo soy Tomás desde que tengo conciencia de ser. Ahora, a Tomás le han pasado un montón de cosas. Y esa es la historia. ¿Y qué ocurre? Que en esa historia, pues uno se envuelve en la historia y se la cree. Sí. Pero si uno la ve que es un film, dice, mira el film.
Claro, como un Eso es un espectador más bien. claro, esto es una película y mira, va cambiando. Mira, en 1995 la vida era una comedia. Después se volvió una tragedia y después, mira, ahora es, no sé, otra comedia. Claro. Luego viene una parte romántica, luego viene una Hay parte parte thriller. romántica, exactamente. Sí, Entonces dices tú, ah, vale, pero es parte de la historia. sí, claro. Y es más divertido verlo así, yo creo que sin identificarse tanto con la historia. Claro, claro. Si no se sufre mucho o se queda uno pegado a las emociones de las cosas que le pasan a uno, ¿no? En vez Exacto, de verlo pues como como una historia que le va pasando, pues sí, en este caso a Erika. exactamente. Muy interesante, Tomás. Oye, y si pudieses cambiar una cosa, una sola cosa de la realidad, ¿cambiarías algo? ¿Y qué sería si es así? Yo no lo sé porque, ¿sabes? Para intentar cambiar algo tienes que ponerte en un plano tan alto que es como si fuera divino, para conocer hacia dónde debe ir desde mi pequeño espacio, y lo que a mí me empuja es que intentemos, y me lo digo a mí mismo, ser más auténtico, Es una cosa que yo me he dado cuenta con Guruji. Cuando yo era yo y me presentaba ante Guruji, ante Patavi Joyce, como yo, no como una imagen que quería de alguna forma seducir a él para que fuera más aceptado por él, etcétera, ¿no? Ya. Sino cuando yo era yo y no hacía nada, él con su conducta y con su forma de relacionarse conmigo me aseguraba de que era el camino correcto. Yo tenía que ser yo, honesto, sincero, presentarme como soy, Auténtico. es auténtico. Entonces, primero, ¿qué cambiaría? Que intentáramos de alguna forma decir nuestra verdad, conectar con la verdad personal y, y de alguna forma desde esa verdad sacarla al mundo lo más humildemente posible. Es decir, yo soy no soy de otra forma, y, Con mis y más y con mis menos. con mis más y con mis menos. Y luego, de Claro. alguna forma, em, ¿sabes? Yo creo que, y eso está expresado también en las enseñanzas espirituales, si retomamos un poco el concepto este de el perceptor, el que está dentro, la realización, que es la esencia, y luego el resto es las herramientas donde tú te conectas con el mundo y te proyectas al mundo. ¿Qué ocurre? Que cuando se pierde el contacto con la esencia es unidad, la esencia es lo que te hace compacto, es el centro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando pierdes el contacto con tu esencia y empiezas y te manifiestas hacia afuera, en esa manifestación, lo que encuentras es cantidad de objetos, cantidad de elementos, de cosas, hay personas, hay objetos, hay cosas, hay nombre, hay fama, hay el mundo externalizado. ¿Y qué ocurre? Que cuando te proyectas hacia afuera te vas fragmentando, pierdes el contacto con la unidad, con la esencia. Y Claro. entonces, ¿qué ocurre? Que vas haciendo del resto de las cosas un ídolo. Y entonces dices, bueno, el ídolo es esto, quiero tener éxito, quiero ser conocido, quiero tener dinero, Y entonces se produce una alienación de ti mismo y te vas más alejando de tu propia De tu esencia. esencia. Te vas Claro. alejando y te vas perdiendo y entonces, ¿qué podría cambiar? Que pudiéramos darnos cuenta de esto y que ver que en la medida en que nos movemos hacia el centro, vamos encontrando más nuestra esencia
Y ese centro es el centro de los demás también. ¿Sabes? Entonces, en el centro de los demás somos uno ahí todos. Pero Claro. en la medida en que nos separamos más de ese centro, nos vamos dispersando, nos vamos alejando de todo y vamos creando ídolos. Nos vamos identificando. Y este mundo es así. Este es el problema de este mundo. Esta fragmentación del ser humano. Yo creo que está expresado espiritualmente en nuestra cultura como la caída. El hombre cae del paraíso. Y en ese proceso de esa caída empieza el proceso de fragmentación. Empieza a Empieza pegarse. a perder más bien como su conexión con la unidad, con el todo, ¿no? Exactamente, sí. Es lo que después, Desfragmentándose. claro, entonces es el becerro de oro, ¿no? El becerro de oro por aquí, por allá, son los ídolos, son las demás cosas, ¿no? Es que tuviéramos conciencia de ello y que volviéramos un poco a nuestros orígenes en esa especie. Ok, eso sería un gran cambio en la humanidad, un gran Claro, cambio, claro. sí, un gran cambio Y de luego, conciencia. claro, porque luego verías ese mundo que vemos afuera no desconectado del centro. Y entraríamos en contacto con el mundo con respeto, Claro, ¿sabes? No como algo que yo utilizo para mí, para tapar para mi vacío. servirme, Claro, para mi propio claro, beneficio. Sería claro. también como desde el punto de vista de coaching, estoy tomando o estoy dando. O sea, estoy tomando del mundo y estoy viviendo desde la escasez de ver qué hay ahí para mí afuera y en todos lados, en la relación, en mi relación, en mis relaciones, en donde sea, en el trabajo, a un punto ¿y yo qué puedo dar? ¿Y yo qué puedo aportar? ¿Yo qué tengo para dar al mundo? Claro, claro. Eso, fíjate tú, es muy interesante porque esa era la base de la cultura ancestral. Dana, y se llama Dana, dar. Dar, Hay que dar lo que tú más quieres. claro, Lo que tú, no lo que te sobra, no, lo que tú más valoras, eso hay que darlo al otro. claro. Esa era la visión de los antiguos. Sí, bueno, qué interesante, de verdad que sí. Bueno, me gustaría que si puedes dar un mensaje a toda la audiencia de Esotéricamente, un mensaje según tu propia experiencia de vida, ¿qué mensaje les darías? Uf, bueno, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Tratar de ser sinceros, ¿no? De buscar un propósito a la vida, Ok, que eso es importante, tener un propósito en la vida, porque sin propósito vamos un poco eh, a la sin, deriva. a la deriva, sin dirección. Entonces, y que de alguna forma realizar y darse cuenta que el propósito de la vida es tener una vida con propósito. Es tener una vida con propósito y entonces orientar nuestra vida en esa dirección. Encontrar el norte, digamos, de alguna manera para saber hacia dónde dirigirse. Exactamente, exactamente. Qué Si bonito. no, si no nos coge la pandemia y estamos un poco desnortados. Sí, totalmente. Yo creo que esta pandemia, bueno, ya que sacas el tema de la pandemia, ha sido una gran oportunidad para conectar con ese ser interior. Sí, De alguna manera, ese encerramiento que hemos tenido a nivel mundial, para mí, en lo personal, sí ha sido una oportunidad para ir hacia adentro. O sea, ya que estoy encerrado, qué tengo que ver de mí y qué puedo brindar al mundo desde mí, totalmente. desde eso que veo, qué tengo Mm. para dar, pues. Y además, Sí, es algo común, a no ser que, claro, que la persona viviera en condiciones muy horribles, ¿no? Casas muy pequeñas, ¿sabes? Familias grandes, con dificultades muy fuertes económicas, pero en general las personas que tenían, bueno, relativamente un cierto bienestar, se encontraron la gente muy bien confinados.
diciendo, Sí. uy, yo no quiero salir. Y dice, uy, por favor, fíjate, hasta en mi pueblo apareció un oso. ¿En serio, un oso? Un oso con su cría, sí, sí, subidos a un árbol. Y ¡Qué entonces, fíjate, bonito! dices, tú fíjate, estoy en la montaña, así eso, ¿no? Y dices, bueno, pues imagínate. O sea, cómo se recuperaba la naturaleza. Sí, totalmente. Ha sido una oportunidad para el planeta para regenerarse, que bueno, que es una maravilla, la verdad. Sí, Sacando lo bueno, ¿no? sacando lo positivo. De todo este tema. Yo creo que han habido muchos aspectos que si somos capaces de mirar con ese prisma de lo positivo, han sido muy beneficiosos a Sí, nivel individual y a nivel global. sí, sí. Ok, pues ya casi estamos terminando. Tomás, me gustaría saber si tienes algún tipo de taller, conferencia o curso próximamente. En España sí, en España tengo, ya sabes, ahora no se puede salir de España. Sí, Y tenía un curso en Alemania, pero lo tengo que cancelar porque Alemania tiene, o sea, España está bastante mal, exceptuando ahí donde yo vivo, ¿eh? Donde yo vivo lo han hecho mejor y no hay pandemia, prácticamente. ok. Vamos así, tenemos que ir un poco con la mascarilla y todas esas cosas, pero están bastante bien. Madrid y Barcelona, Madrid sobre todo, lo ha hecho peor, dicen, y entonces hay... El caso es que España, hay muchos casos ahora y han cerrado Alemania las fronteras a España. Uf, Tengo que ir con un PCR antes de dar el taller, bueno, si no tengo que estar 15 días confinado, entonces tengo que posponer para también en Italia. Entonces, lo que tengo es un poco por España, tengo talleres de fin de semana, sí. Este fin de semana tenemos un taller en una casa de ejercicios, en una casa en un monasterio de yoga, entonces tenemos ahí un retiro de yoga. Claro, grupos más pequeños también es más bonito en ese aspecto. Nos sí, obligan hay a estar... más compenetración, más intimidad también. Hacemos una formación en verano de yoga, tenemos una formación. No es de Astanga Yoga, porque yo quiero que mientras esté pues el nieto de Patavi Joyce enseñando y todo eso, yo soy respetuoso con la tradición. Yo enseño un poco basado en mis conocimientos, adaptando un poco estos que he dicho, la práctica de yoga a diferentes estadios, con diferentes secuencias de asana, respiración, etcétera, ¿no? Filosofía, psicología, en forma vivencial y Ok, es durante 4 años y la gente va viniendo 15, desde una semana a 15 días todos los años, más retiros mensuales. Y después, ¿qué tengo? Tengo en Portugal, en Oporto, tengo, bueno, que pueden mirar a la gente en Facebook, yo creo, o que se pongan en contacto así con nosotros y ya les... todo esto es presencial, ¿verdad? Todo esto de lo cual Bueno, estás hablando. voy a hacer un taller, pues, creo, no sé qué fecha es, pero online, que es yoga y emociones. Ok, Yoga para las emociones. Ese es un poquito. He hecho un taller formativo muy interesante también del concepto de vinyasa, del trabajo sobre el vinyasa. Eso fue online y ahora quiero uno sobre las emociones. Ese es el próximo online. qué No chulo. estoy, no estoy haciendo clases online al mismo tiempo. Doy clases presenciales, pero no online. No sé, no me apetecía mucho. De momento me apetecía algo más formativo. Cuando doy algo online, algo que la gente no, bueno, pueda aprender también de otra forma que no sea eh, una clase general, ¿no? Eso es Claro. un poco así más formativo, sí. Claro, y bueno, para que les quede claro a los oyentes y que sepan en qué tipo de redes pueden seguirte o de qué manera pueden encontrarte. Sí, aunque yo no lo llevo, yo no lo llevo, es el Facebook, no tengo ni idea. Bueno, el Facebook lo veo un poco más, Instagram, pero yo eso es mi compañera la que lo hace y yo no tengo ni idea de ello, Ok. ¿no? Pero ahí estoy, ahí está la escuela y ahí estoy yo, sí. En Instagram y en Facebook, sí. Y después, pues, en la página web.
Ok, Tomás Torzo. Eso es, Tomás Tortos, sí. Vale, Tomás, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu energía, tu presencia, tu compartir tu sabiduría y tus conocimientos con todos nosotros. De verdad que gracias por hacernos un espacio dentro de tu apretada agenda. Ha sido súper enriquecedora esta entrevista. Yo me quedo feliz de haber podido compartir contigo y que, bueno, que esto se pueda saber también y que sea, ¿sabes?, parte del conocimiento global. Así que te agradezco mucho el estar presente en Esotéricamente. Gracias, porque yo sé que no eres tan amigo de las redes sociales y todo eso, pero como te dije en su momento, todo este conocimiento y esta sabiduría que traes es bueno que se sepa y compartirla, que no se quede nada más en espacios pequeñitos. Así que, Gracias. Sí, yo quiero utilizar un poco, y yo le decía a Ainhoa, a mi compañera, decía, bueno, yo lo que quiero de las redes sociales es simplemente informar a la gente el trabajo que hacemos, pero no show off ni claro, aparecer ahí para nosotros, es simplemente eso. Y ahí hacemos eso. Sí, claro, como debería de ser, la verdad. sí. Sí. Así que muchísimas gracias, Tomás, de verdad, te Gracias, agradezco. gracias a ti, De verdad, gracias. ha sido un verdadero placer y bueno, pues seguimos en contacto. La verdad que me quedaron muchas preguntas en el aire porque sé que también integras Tantra en tus prácticas o en tus talleres y prácticas chamánicas también. A mí me tocó en alguno de los que hice alguna Sí. práctica chamánica. O sea que es súper interesante y súper más amplio todo esto o sea, que ofreces, que haces y que integras dentro Sí. de tus clases. Son todo herramientas para volver a casa. Claro, En casa es cuando uno está reina, es el reinado, cuando uno claro, está adentro en ese espacio de paz. claro. Y Ok. todo lo que ayude es adecuado. Bueno, Tomás, esta también es una invitación formal para que en el momento en el que puedas hacer un espacio para venir a dar un curso o taller aquí Oh, a Panamá, me ¿tienes, encantaría. tienes por ahí algún ayudante o algún ayudante que le encantaría acompañarte? Así que esto es una invitación formal para que vengas y compartas con nosotros todo eso que tienes, todo eso que nutre tanto, de verdad. Bueno, muchas gracias. ¿Ok? Gracias a Ahí. ti, A ver cuándo pasa esto y podemos viajar y eso sí, que así sea, que así que así sea. sea. Bueno, Tomás, un abrazo enorme. Un abrazo, bonita. ¿Eh? Gracias. Cuídate, gracias a ti.